La Guerra Fría fue confrontación política a nivel mundial llevada a cabo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, pero se impulsó con la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética. Se le nombró Guerra Fría porque no hubo un conflicto armado. Este conflicto global impactó las esferas políticas, económicas, ideológicas y militares. Dos bloques enfrentados durante décadas, el capitalista, en cabeza de los Estados Unidos, y el socialista, liderado por la URSS, disputaron la supremacía mundial pretendiendo que el vencedor hiciera prevaler su modelo político e ideológico sobre el resto del mundo. Para entender el conflicto, debemos saber que estos dos países, al cabo de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron como dos superpotencias, que aceptaron la distribución mundial de las esferas de influencia. La Unión Soviética tuvo el control de las zonas ocupadas por el Ejército Rojo o por otras fuerzas comunistas. Por su parte, Estados Unidos dominaba el resto del mundo capitalista. El diplomático norteamericano George Kennan, en 1945, ante el temor de los Estados Unidos y Gran Bretaña frente a que la Unión Soviética extendiera su dominio más allá de las zonas de influencia reconocidas por el Plan Marshall, el cual buscó la reconstrucción geográfica de Europa al final de la guerra, decidió formular la política de la contención. Esta política pretendía impedir a la Unión Soviética expandir su influencia y promover el establecimiento de regímenes comunistas. El 12 de marzo de 1947, en Estados Unidos, el presidente Harry S. Truman pronuncia un discurso ante el Congreso en donde afirmó que Estados Unidos debería apoyar a los pueblos que se rehúsan a los intentos de presión exterior por el régimen comunista o totalitarios. Como los bautizaron, su fundamento se basó en declarar que era una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ante ello, la política de contención era uno de sus pilares. En pocas palabras, el miedo de los gobernantes norteamericanos era que el efecto dominó se hiciera realidad. Permitir que un estado regional cayera en manos del comunismo amenazaría a toda esa región. No solo Estados Unidos tuvo sus motivaciones para iniciar esta guerra. La Unión Soviética fue testigo de la adquisición de armas nucleares por parte de Estados Unidos, cuestión que los alertó debido a que tras el final de la Segunda Guerra Mundial se había firmado un acuerdo de pacificación. Se crearon sospechas dentro del gobierno ruso que se estaban instalando bases en Europa Occidental, con el objeto de atacarlos como respuesta. La Unión Soviética envía a Cuba, que le brindó su respaldo, 42 misiles balísticos de alcance medio y unos cuantos de alcance menor. Por dicha situación, Estados Unidos amenazó con invadir esta isla. Uno de los escenarios de confrontación en los que desarrolló la Guerra Fría, en primera instancia, fue Berlín. Entre 1948 y un año después, en 1949, se desarrolló el bloqueo de Berlín, ordenado por su líder Joseph Stalin. Desató la creación de la República Federal de Alemania, manteniendo a la capital bajo el férreo control de la URSS. Tras un acuerdo con los aliados occidentales, la Unión Soviética acordó finalizar el bloqueo de 11 meses, así como sus intenciones de aislar e invadir la ciudad. En adición, la Unión Soviética invadió Afganistán, debido a los acuerdos entre Estados Unidos y China en 1980. Ante esto, los norteamericanos financiaron armamentos y militares a los afganos, logrando el triunfo. La situación del régimen comunista no era la mejor. Estaban mermados económicamente y también en armamento. Además, la guerra fracasada en territorio afgano representó un fuerte golpe. Con el advenimiento de Mikhail Gorbachev y su política exterior, la Unión Soviética adoptó una actitud de diálogo, en la cual se buscó llegar a diversos acuerdos. Se firmó un acuerdo de reducción de armas. La Unión Soviética retiró sus tropas y bases de Afganistán. Un año después se firmó el Tratado de Reunificación de Europa. Gran parte del pueblo lo atacó fuertemente porque afirmaron que estaba entregando el poder a norteamericanos. Su respuesta fue argumentar que el control soviético sobre un imperio europeo
no demostró beneficios notables. Por el contrario, generó un visible estancamiento económico. Del fin de la Guerra Fría se desataron varios eventos. El nacimiento de la OTAN, la cual se refiere a Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización política y militar tuvo como objetivo fundacional la Organización Europea tras la Segunda Guerra Mundial. También fue una medida de defensa y prevención ante la amenaza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los países participantes fueron Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. Como reacción, la Unión Soviética también creó su organización de defensa. Básicamente fue un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua. Se trató de una colaboración militar con el objetivo de contrarrestar la fuerza de la OTAN. Esta alianza fue integrada por República Popular de Albania, República Democrática Alemana, República Popular de Bulgaria, República Socialista de Checoslovaquia, República Popular de Hungría, República Popular de Polonia y la República Socialista de Rumania. La división de este conjunto de países en dos bandos fue llamada el telón de acero. Pero esta unión de los países comunistas empezó a desmoronarse debido a las políticas de Gorbachev, como la reestructuración, conocida como la perestroika. Muchos países aliados comenzaron a desligarse de la Unión Soviética. Esta unión sucumbió tajantemente con el Pacto de Varsovia. Con el fin de esta confrontación se abrió paso al inicio de nuevas relaciones comerciales con el resto del mundo. Finalmente, la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 marcó el final de la Guerra Fría.